¿Qué coche se atrevió en 1968 a retar a un elefante? ¿Quién consiguió tirar con más fuerza de la cuerda? Era un reto muy difícil para un coche de 90 caballos y 700 kilos, que tenía que enfrentarse a un animal de más de 4 toneladas. Dicen que lo importante es participar. El intrépido coche se llamaba Kadett, Opel Kadett, un modelo muy importante en la historia de la compañía alemana. Un coche que tiene 62 años, pero antes de él hubo un modelo clásico que conquistó al público, el primer Kadett. Fue en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial. Un coche que recuerda a los de las películas de gángsters con su morro afilado. Resultó ser un éxito, se vendieron más de 107.000 unidades. Tenía 1.074 centímetros cúbicos y pesaba 757 kilos. El motor estaba situado en la parte delantera y su fuerza iba a las ruedas traseras. Se hicieron varias versiones como esta, con remolque. Algunas no se produjeron en serie por la escasez de acero previa a la Segunda Guerra Mundial. En concepto de reparaciones de guerra, la maquinaria con la que se construyó el Kadett se llevó a la Unión Soviética para que los soviéticos fabricasen su propia versión del Kadett, el Moskvich 400. Tuvo que pasar la guerra y algunos años para que Opel volviese a construir un Kadett. Fue en 1962. Se trataba del Kadett A, un coche de un tamaño reducido acorde al tráfico de las ciudades. Con faros redondos y estilo sobrio, su motor desarrollaba poco más de 40 caballos. Como mostraban en este anuncio, los había para todos los gustos: sedán, coupé y familiar. En 1966 llegó su sustituto, el Kadett B. Era más grande, más potente y más pesado. Tenía ya 90 caballos. Su motor pasaba de 60 a 80 km por hora en 8 segundos. De influencia norteamericana en su diseño, fue todo un éxito. Se vendieron 2,6 millones en 8 años. El éxito fue tal que incluso tuvo una versión de rallies, deportiva y elegante con faros dobles y un interior con lujo de la época. Nuestro siguiente protagonista también tuvo una versión deportiva. Ahora lo vemos. Pero primero hay que hablar de la versión de calle. Hablamos de la tercera generación del Kadett, el C. Su tamaño se había reducido y tenía una línea más estilizada. Fue el último Opel pequeño con propulsión trasera. Su producción se acabó en 1979 por parte de Opel, pero se siguió comercializando bajo otras licencias como Vauxhall hasta los 90. Actualmente es un coche de culto. Su versión deportiva, el Coupé GTE, un deportivo de alto rendimiento con un motor de inyección que llegó a tener 115 caballos, tampoco pasó inadvertido. Bien por sus llamativos colores, exigencia de los patrocinadores, o bien por su sonido. Para la siguiente generación había cambios importantes. Se trataba del Kadett D, un coche de aspecto más modesto y con motor transversal, con un solo árbol de levas y culata de aluminio en su interior. Unos motores novedosos que luego Opel iba a rentabilizar al máximo, utilizándolos para modelos como el Corsa. Y así llegamos a 1984, al final de la saga Kadett. Había que dejarlo en alto, y apostaron por un diseño que poco tenía que ver con el anterior. El Kadett E era más aerodinámico y llegó con muchas versiones a elegir. En 1985 fue elegido coche del año en Europa y su versión tope de gama arrasó. ¿Alguien reconoce este velocímetro digital? Sí, hablamos del Kadett GSI. Ese velocímetro fue toda una revolución en la época. Era como el del coche fantástico. El aspecto deportivo del coche no era menos. Por no hablar de los potentes motores de 16 válvulas y 156 caballos. Todo un boom aquellos años. El Kadett GSI incluso hizo sus pinitos en los rallies, ganando el Rally de Nueva Zelanda en 1988. También tiene un campeonato en su haber, el FIA Ladies Cup, conseguido de la mano de la piloto Louise Aitken y su copiloto Christina Turner. Está claro que el Kadett llegó para triunfar y no dejó indiferente a los que se cruzaban con él. Así fue hasta 1991, que llegó su sustituto, el Opel Astra. Pero eso es otra historia.